Un trasplante de cara no es cambiar la cara a una persona, es una persona que no tiene aspecto humano, hacerle recuperar la dignidad humana. Mi sueño sería que me arreglaran la cara y ser una persona, por lo menos a la que no la miraran tanto la gente. No hay ninguna cirugía que se parezca a un trasplante de cara. El trabajo de Pedro Cavadas es espectacular. Se trata de incluir la mandíbula y la lengua y eso lo hace único en el mundo. Si continuáramos por aquí, hacia abajo... Okay. 18 de agosto de 2009. Un hito médico sin precedentes se produce en España. El primer trasplante del mundo de cara, mandíbula y lengua. Es un trasplante de cara que evidentemente pues de momento se han hecho muy pocos en el mundo. Un equipo médico español hace historia. Un trasplante es un magno esfuerzo médico-quirúrgico y de organización. El paciente de 43 años, procedente de Canarias, ha sido un desafío. La pérdida de la mandíbula, la lengua y la parte inferior de la cara es como complicación de radioterapia por una enfermedad maligna hace 11 años. Tras 15 horas de operación, los resultados son esperanzadores. Podrá comer y hablar. Por primera vez en nuestro país, una persona pasará el resto de su vida con el rostro de otro ser humano. El paciente se está riendo, no es capaz de hablar todavía, pero el paciente está encantado. El trasplante español es el octavo en el mundo. El primero con éxito fue el de esta mujer francesa. Este es su nuevo rostro 4 años después. Me llamo Francisco. Desde hace 11 años no puedo hablar. No puedo comer. No puedo relacionarme con los demás. No tengo cara. No es una cirugía banal, no es cambiar la cara a una persona, es una persona que no tiene aspecto humano, hacerle recuperar la dignidad humana, proporcionándole un aspecto razonable de un ser humano normal. Esta es la historia de Francisco y Pedro Cavadas. Esta es la historia del primer trasplante de cara que se ha hecho en nuestro país. Todo comienza hace 2 años. Un paciente sin rostro procedente de Canarias conoce a este hombre. Es uno de los mejores cirujanos del mundo. Su nombre es Pedro Cavadas, pero le llaman el Doctor Milagro. Lo de Doctor Milagro, bueno, pues me hace gracia por, bueno, qué sé, me resulta enternecedor, Doctor Milagro. No sé, pues claro, milagros no hay. Si por Doctor Milagro entendemos que sí que me complico la vida porque una persona esté mejor o por eso, porque a lo mejor puedes saltarte lo que está establecido y aplicar un poco de creatividad para mejorar la calidad de vida de una persona. Si es eso lo que significa, fenomenal. Ay, qué suerte he tenido, hijo. Sí. Tener mi pata. Su pata, gracias aquí al amigo. Al jefe. Dios mío. Dios mío, no. Inés. ¿Qué tal? Eso que no han palmado ahí, eso no tiene nada que ver. ¿No han palmado quién? ¿Qué? Es que yo he visto ahí un roto. Es la otra, un roto, ese es el bueno. Ese roto, ¿no sabes lo que te digo? Sí, ese roto de él, ¿verdad? Exactamente. Ese es el bueno, ese es el que tiene que estar ahí. ¿Así tiene que estar? Así tiene que Yo estar. para mí que tiene que estar empalmado. Ese hueso no. Ah, pico. Bueno, mi trabajo me gusta mucho. Me gusta mucho. Probablemente el 90% de mi vida gira en torno al trabajo. Que a lo mejor es un error. Sí, pero ya veremos. Es una de las asignaturas pendientes. Ya lo solucionaré en algún momento. El equipo de Cavadas comienza en 2007 su gran reto. El primer trasplante de cara en España. El trasplante de cara es un reto médico muy grande, no ya quirúrgico. Los trasplantes de cara quirúrgicamente son complicados, pero el manejo médico de la medicación antirrechazo, de la prevención y tratamiento de complicaciones, la experiencia que hay en el mundo en trasplantes de cara es limitadísima todavía. Para afrontar un reto como este,
Primero hemos pasado un entrenamiento de microcirugía de años, con mucha experiencia en reimplantes. Ojalá todo dependiera de mí o bueno, de mi equipo, eso sería fenomenal. Entonces, si todo depende de ti, el éxito está asegurado. Pero por desgracia no todo depende de ti. Para preparar este proyecto hemos realizado primero disecciones en cadáver. Ahora mismo lo que vamos a ver es cómo estamos tomando medidas en un paciente, en una de esas cabezas. Estamos simulando la extracción y por otro lado estamos también simulando lo que sería el implante. No puedes hacer por primera vez algo en un humano. Y para eso realizamos 2 años y medio de trabajo experimental en trasplante facial en animales. Tienes que tener previsto todo lo que puede pasar y cómo salir de cada uno de los problemas. Y eso son horas y horas de planeo y horas de hablar con el paciente. En España hay muchas personas que saben lo que es vivir sin cara. Una de ellas es Antonio. Está en lista de espera. Puede ser el próximo trasplantado. Mi sueño sería que me arreglaran la cara y ser una persona, por lo menos a la que no la miraran tanto la gente. Con 9 meses me quemé, se emprendió una mesa camilla. Yo estaba dormido en un parque camilla, la célula emprendió y por lo que me han contado me pilló todo de lleno. Ahí empezó mi historia, una serie de muchas operaciones. Los médicos creían que me iba a morir, no daban mucho por mí, pero salí adelante. Tenía quemaduras de primer grado por la cara, sobre todo por esta mitad. Perdí lo que es todos los párpados, todas las cejas. La boca sé que me queda algunas veces abierta. Lo peor que recuerdo, pues mirarte en un espejo por primera vez. Algo que intentaron evitar mis padres durante un tiempo. Tenía 5 años la primera vez que me miré en un espejo. Y bueno, fue un trago duro, pero bueno. Siempre tus padres te preparan y te dicen algo, pero te ves que estás todavía peor de lo que te han dicho. Yo, por ejemplo, de pequeño iba con una gorra y a lo mejor llegaba y me la quitaba y se ponía a jugar de un lado para otro. Que te llamen picadillo, deforme y como no son personas maduras, no aprendes que está pasando estrago los golpes. Si te quedan mirando y a veces te dan ganas de decirle, ¿quieres ya un retrato para...? Cuando me miro al espejo veo a una persona que mentalmente está un poquillo destruida, pero que, bueno, sigue luchando. Siempre la obsesión, mi única obsesión siempre ha sido ponerme bien. Nunca he llegado a enamorarme. Lo veo difícil que alguien se pueda enamorar, pero, hombre, por el corazón quizás, no lo sé. Pero lo veo difícil, hablando serio. Yo siempre he luchado por ser una persona normal y esa ha sido siempre mi meta. Vivir con este aspecto es como una pelea todos los días. Aunque no quieras y aunque estés depresivo, pero tienes que pelear. Yo en mi habitación solo he llorado muchas veces. A veces me han llegado a dar ganas de no vivir más. Siempre he soñado con ponerme bien del todo, pero hay unos límites. La verdad es que los trasplantes de cara no lo veo una frivolidad, hay que meterse en el pellejo de las personas que están como yo. Después de un largo proceso de selección, el doctor Cavadas se queda con 2 pacientes. Descarta uno con graves quemaduras y escoge a Francisco, un paciente canario de 43 años. El trasplante que vamos a realizar se diferencia del francés en que nuestro paciente ha perdido desde el labio superior hasta la nuez. Ha perdido la mandíbula y ha perdido la lengua, ¿vale? Y los labios están muy deformados. Él padeció un cáncer de lengua hace ya 10 años. Se han realizado 8 cirugías para intentar reconstruirlo
y han tenido poco éxito. Tienen que ser pacientes con problemas muy grandes, pacientes que tienen una deformidad importante. Vive con una mascarilla puesta por debajo de la nariz, que le cubre todo el cuello. Y bueno, los considerandos éticos o psicológicos, digamos que justifican que este paciente reciba un tratamiento que le permita recuperar la vida lo más normal posible. ¿Cuál es el límite ético? ¿Quién lo marca? ¿Una persona que tiene una calidad de vida maravillosa? ¿La persona que no tiene ningún dolor? ¿La persona que se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice, oh, qué bien estoy? No. O sea, el único que puede hablar de toros es el torero que está en la arena. La gente que está viendo el espectáculo puede hablar muy poco. Es una persona muy joven que se está alimentando por una sonda en el estómago. Y eso es una situación muy incómoda para un paciente porque siempre tiene un agujerito que conecta el estómago con el exterior del cuerpo. Queremos que eso deje de ocurrir. Queremos que el paciente vuelva a hablar. Es el paciente el que tiene que establecer el balance riesgo-beneficio. Se le informa del riesgo que corre y el beneficio que va a obtener. Es algo que es el paciente el que tiene que decidir. Buenas tardes, soy Diego Jiménez. Gracias al doctor Cavadas, pues soy el segundo trasplante del mundo, el primero en España. Estamos aquí que gracias a los nuevos brazos que tengo, pues puedo grabarme hasta yo solo ya. Además de las cositas que puedo hacer. Cavadas siempre busca un milagro para sus pacientes. Diego Jiménez, su anterior reto médico antes del primer trasplante de cara, es la prueba. Fue una descarga eléctrica en una fábrica de azulejos. Cogí un cable que había ahí, en la pared, que sobresalía y teníamos que cortarlo y todo eso. Al tocarlo es cuando me dio. Dos veces me dio. Me tragué toda la luz de todo el pueblo. Cuando me levanté allí y me subieron al helicóptero y todo eso, hasta que llegué a la fe me acuerdo de todo. Que entré dentro ya y ya me despertaron 2 meses. Ahí fue cuando me amputaron los brazos. Ya me empezaron a hablar de Cavadas. Cuando una vez salí ya de la fe y eso, pues ya vine aquí. Me visitó y tal, y dijo que sí, que podía tenerlo. ¿Dónde están? Y aquí están. Tardó un mes, no llegó a 2 meses en encontrar donante. A ver. Y me llamó a las 4 y pico. Vente para acá que ya tenemos un posible donante y tal. Digo, pues déjame merendar, aunque sea. Dice, no puedes merendar. Pues vale. Yo el sentimiento que tengo, yo qué sé, peor fue tener brazos y perderlos, ¿no? Pero esa era la peor sensación que volver a tener brazos. A mí no me... Yo ya lo sabía, que era de un cadáver y ya lo tenía todo asumido. No te afecta. Ya las tienes como que eran tuyas. Y crecen las uñas que no veas, tío. Lo que se ha convertido la consulta mía ahora, que es básicamente los pacientes cuando ya les han dicho que no en todos sitios, prueban suerte. Vienen a probar suerte. El que una persona se venga de la otra punta de España, que tenga un problema y que crea que tú se lo puedes solucionar y venga aquí y deposite su confianza en ti, a mí eso me sigue impresionando. Estos son mis tres hijos. Estamos contentos porque ya no puede pegar. Algún azote, sí, algún azote de vez en cuando, pero no. La sensibilidad que estoy recobrando ahora, por ejemplo, me están tocando y yo sé qué manos me están tocando. Y por ejemplo, también estoy consiguiendo ahora del agua caliente, el agua fría. Llevo 8 meses de rehabilitación, empiezo a hacer bastantes cosillas, como coger un vaso, abrir la puerta del coche, abrir alguna ventanita, abrir alguna puerta de manivela. Gracias al doctor Cavadas y a su equipo, pues podemos volver a pasear y esas cosas, abrazarnos. Estamos pensando yo y mi mujer, el hijo que tengamos, si es niño, se va a llamar Pedro Luis, por el doctor Cavadas y Luis Landín. Hay una diferencia muy grande entre trasplantar un órgano visible y un órgano no visible. Eso en su momento, con los trasplantes de mano, generó cierta reticencia, porque las manos también tienen un componente afectivo muy grande, son partes visibles. Sin embargo, no hay ninguna cirugía que se parezca a un trasplante de cara.
El trasplante de un rostro era hace pocos años pura teoría. La cirugía reconstructiva era la única opción para las personas desfiguradas como Javier. Hace 4 años tuve un accidente de tráfico cuando me iba de vacaciones. El coche dio muchas vueltas de campana. Yo me salí por una ventana, arrastré la cara por todo el asfalto de la carretera y nada. Tuve un traumatismo craneoencefálico, entré en coma. A mi madre le dijeron que probablemente había perdido un ojo, que había perdido muchas piezas dentales y que el pronóstico era bastante grave. Mi vida corría peligro. Cuando desperté, con la sedación, no me enteraba casi de nada. Y lo que hicieron mi familia para intentar protegerme, lo que hizo fue retirar todos los espejos de las habitaciones que estaban en el hospital. El día que me miré a escondidas y fui a buscar un espejo y cuando me miré en el espejo directamente rompí a llorar. O sea, yo creo que no he llorado nunca tanto en mi vida como en aquel momento. O sea, me derrumbé por completo. Cuando me miraba en el espejo, lo que veía no era yo. Yo no sentía que era yo el que estaba en el espejo. O sea, mi vida cambió de la noche a la mañana, todo. Las relaciones sociales con otras personas, la manera de salir, la manera de hacer amigos, de hablar, de ir a comprar, de entrar en un comercio. No sé, todo cambió completamente. Ya le he dado yo. Empieza por aquí y termina por aquí, ¿vale? Tengo 6 cortes. 6. Este 1. Este 2. Aquí se te ven los 4 ahora. Me ponía gorra porque el médico me recomendaba que no me podía dar el sol en ninguna de las zonas de la cara. Y luego aparte porque también era una manera de camuflar pues lo que tenía en la frente, las cicatrices, las lesiones. La gente se fijaba mucho menos cuando yo tenía la gorra puesta que cuando no la tenía. He tenido que explicar lo que me pasó en el accidente muchísimas veces. La gente no se corta, la gente tiene mucha curiosidad y la verdad es que cuando ve una cosa así le llama mucho la atención. Pensé que el camino iba a ser duro, que no me quedaba otra. O sea, que a otros les toca un cáncer o les toca pierden un brazo, pierden una pierna, a mí me ha tocado esto y en estos 4 años me he sometido a 10 operaciones o 11. Media nariz que no lo tenía. Luego toda la cara, la mejilla completamente llena de cicatrices. Y el párpado izquierdo lo tenía inclinado, o sea, lo tenía subido. ¿Ya está? Me lavé la cara por todos los lados antes de entrar en quirófano. Ahí, tú no la muevas. Aproximadamente me he gastado en la cirugía de reconstrucción facial 12 millones de pesetas, metiéndome en préstamos y con los ahorros de toda mi familia. Nadie sabe, una persona que no ha tenido nunca, o sea, que nunca le ha pasado nada en la cara, ni ha tenido un accidente, ni ha tenido una deformidad importante, nunca se puede poner en la mente de la persona que ha tenido el accidente, porque es que esa persona, con tal de mejorar, haría lo que fuera. El proceso para el primer trasplante de cara en España entra en una fase decisiva. 4 meses antes de la operación, el paciente está en Valencia. Vive en un piso de la Fundación Cavadas. Socialmente tiene ciertas limitaciones, ¿vale? En este momento, y para no asustar a la gente, él se cubre el rostro con un pañuelo, como si fuera un cowboy, y bueno, pues eso impresiona un poquito a las personas. Y realmente se siente muy mal por no poder interactuar con la gente con normalidad. Antes de realizar el trasplante ya hemos hecho una cirugía preparatoria en este paciente. Básicamente el paciente va a necesitar mover mandíbula y lengua, ¿vale? Y era de vital importancia que tuviéramos los nervios necesarios para dar sensibilidad y movimiento a la mandíbula y a la lengua. Solo esa cirugía
requirió 7 horas de intervención. El paciente está muy contento porque se ha eliminado una de las cosas para él más estresantes, que era el mal olor de boca, y además está muy contento y muy ilusionado al ver que es posible realizar el trasplante. Además está acudiendo a un psicólogo en preparación, ya preparándose mentalmente para recibir un órgano de otra persona que además será visible para los demás. Además está muy entusiasmado. Ayer me escribí con él por email. Tenemos una comunicación muy fluida por email. La única forma que tiene el paciente para comunicarse con el exterior es el ordenador, el mismo que ha utilizado el programa para contactar con él. ¿Cómo ha sido tu vida? Un infierno. ¿Qué esperas del trasplante? Una vida nueva. ¿Qué es para ti Cavadas? Es mi Dios. El doctor Cavadas es una persona absolutamente infatigable. A mí me ha podido muchas veces. Él nos ofrece una cirugía muy pionera y nosotros tenemos que adaptar nuestras técnicas a su cirugía. Es una persona realmente habilidosa, que sobresale en su especialidad, una persona que trabaja muy seguro de sí mismo. Hace 8 años cambió la vida del doctor Cavadas. Su primer viaje a África coincide con el fallecimiento de uno de sus hermanos en un accidente de tráfico. Desde entonces, son otras sus prioridades. Dijo adiós al dinero y los caprichos, como los coches de lujo. Al final te das cuenta que lo único que sirve es, para agredir a los demás y demostrarles, mira lo que tengo y tú no. Y yo antes, hombre, no es que los coleccionara, pero al final empiezas a comprarte carros muy caros y de mucha potencia. Y llega un momento en el que, claro, te compras un carro de 500 caballos y en el momento en el que lo tienes estás mirando ya o lisqueando uno que tiene 650 caballos. Me di cuenta que el jardín botánico en el que vivimos no es el mundo. Te convencen que la humanidad es esto, te ponen una ventana que es la televisión, donde te dejan ver algunas cositas de fuera, pero no muchas para que tampoco te distraigas mucho y sigas comprando todo lo que tienes que comprar. Entonces, bueno, pues tuve la fortuna de salir, de ver la realidad y luego a la vuelta me di cuenta de cuán artificial y cuán mentiras son tantas cosas. Y a mí lo que más agradable me resulta en este momento de mi vida es dedicar una parte importante de esos recursos, en vez de estar como el tío Gilito, dedicarlo a los proyectos de la Fundación. Hey, how are you? How are you doing? El viaje pasado se cayó de un... Perfecto. Se cayó de un camión y tuvo una muy mala fractura de fémur y lo operamos el mismo día que nos veníamos. Y está magnífica. No, fijar la fractura y colocarle una placa con tornillos, claro. Venimos a aliviar sufrimiento a gente que no puede elegir y que no tiene otra posibilidad y que somos su única opción de llevar una vida digna. Yo he sido siempre un enamorado de África. Me gusta mucho la gente de África, no sabría decir por qué, pero bueno, me gusta esa gente. Esta es una quemadura de espesor completo de la piel, un tercer grado, que se deja, las dejan que curen espontáneamente. El quinto dedo está completamente, el meñique está metido dentro de la... Y de hecho, esta piel la tiene callosa porque probablemente se apoya sobre esto, camina sobre esto. Y esto lo podemos arreglar. Come with me, hey. Sawa, hello. Okay. Este está siendo un campamento quirúrgico un poco especial porque estamos teniendo problemas serios de suministro de oxígeno. En el norte de Kenia encontrar oxígeno no es tarea fácil y estamos teniendo que reducir el número de casos que podemos hacer. A pesar de eso, vamos a operar aproximadamente unos 40 pacientes. No son muchísimos, pero con el suministro de oxígeno que tenemos no podemos hacer más. Esta es una nena que lleva ya tiempo aquí ingresada, quedó huérfana de padre, fue a vivir con su tía, con la hermana del padre, y le pegó una paliza brutal, le fracturó la tibia, tiene una herida desde hace un año aproximadamente, y vamos a verla, vamos a ver si... Unos guantecitos tenemos, ok, look at here.
¿Tienes unos guantecines? Oh, no. Hakuna uchungu, hakuna. No. Ok, no uchungu. Ok, hakuna. Ole. Vamos a ponerla en quirófano para mañana. Mañana le hacemos un huequito porque esta cría no la podemos dejar. En África lo que vi y lo que veo cada vez es lo que es la vida básica, lo que es el ser humano básico, que el ser humano realmente, que somos así, que la mayoría de la humanidad vive en condiciones muy malas, pero no son terriblemente infelices. Mientras el doctor Cavadas se prepara para hacer el primer trasplante de cara de España, otros 2 hospitales son autorizados para realizar esta intervención. Pueden ser el 9º y 10º del mundo. Nosotros llevamos preparándola de forma pues casi a tiempo completo 6 meses. Ese entorno de apoyo, desde el punto de vista de la familia, es fundamental. Lo mismo que nosotros también pues vamos a priorizar el apoyo desde el punto de vista psicológico, ¿no? De salud mental, no solo la evaluación previa, sino durante y en el posoperatorio. Si nosotros le hiciéramos un trasplante a un paciente que fuera a reaccionar mal después del trasplante, nos habríamos equivocado. Por eso yo creo que no es tanto la prisa en hacerlo, ni hacerlo en primer lugar, ni hacerlo en último, sino elegir el candidato o la candidata idónea. Os voy a enseñar el quirófano, uno de los quirófanos de cirugía plástica, en el que es posible que dentro de una temporada tengamos que hacer aquí el trasplante. Es un quirófano muy amplio, somos más de 50 personas las que van a tener que intervenir en la operación de trasplante. La experiencia acumulada en ese tipo de trasplantes es la que nosotros utilizamos para poner a punto todos los protocolos para hacer el trasplante en el territorio facial. Buenos días. Vamos a ver un poco en qué situación está el tema de la logística para hacer el trasplante de este paciente, para tenerlo todo previsto al máximo posible cuando se suscite la opción del donante. Nosotros hemos hecho un poco ya el recuento de las personas que deberán participar, tanto en el acto del donante como en el del receptor. Desde el punto de vista de cirugía, ya todos organizados en cuanto conectados bien con anestesia, enfermería, tanto de obtención del órgano como de recepción, y dispuestos. Todas las personas que participen, no solo a vosotros, sino a todas las personas que participen, la obligatoriedad legal de la estricta confidencialidad. Ahora estamos en la fase más decisiva en cuanto el receptor ha cumplido todos sus requisitos. Desde el punto de vista técnico, está debidamente informado y ha firmado su consentimiento asumiendo los riesgos que comporta esta modalidad de trasplante. Y, por tanto, lo único que nos falta ahora es encontrar el donante. Lo que se hace es que el paciente está en un área próxima al hospital, pero fuera del hospital. A lo largo de un año habrá probablemente muy pocos donantes que cumplan los requerimientos que necesitamos. Estamos ya pues, a la espera de ser activados para realizar ya la cirugía. Obviamente esto no sabemos cuándo va a suceder. El paciente es conocido nuestro y ya lo hemos estado valorando hace casi 2 años. Hemos valorado también otros pacientes, pero él es el primer paciente que va a ser trasplantado. Llevamos pues meses, no diremos años, preparando llegar a este momento. Primero hemos pasado a nivel personal pues una etapa ya hace tiempo de valoración ética profesional, si realmente debíamos o no debíamos de realizar este tipo de cirugía. Los pacientes nos explicaron que eran ellos los que tenían que tomar esa decisión y no era ni la sociedad, ni comités éticos en organismos oficiales, ni los mismos médicos, sino que eran ellos los que tenían que tomar la decisión de si ese trasplante se debía realizar en ellos o no. El Hospital Clínic de Barcelona, con el doctor Mañero al frente, también inicia su proceso de trasplante. El caso que tenemos en el Hospital Clínico de Barcelona es un caso complejo, sí, es un caso de gran parte de la cara y que evidentemente no hay ninguna otra cirugía que le pueda ofrecer un resultado digno. Es un paciente realmente dramático, con un gran defecto en la cara por un traumatismo o quemadura, y que no hay otra forma de reconstruirlo para darle un aspecto digno a esta persona, ¿no? El equipo de cirujanos ya estamos preparados,
el paciente ya está preparado y necesitamos dos cosas. Una, la autorización administrativa, que estará al llegar. Y dos, lo más importante, y por la cual cosa no hay 1000 trasplantes de cara en el mundo, es el donante. 4 pacientes están a la espera de donante para tener un rostro en España. Otros no han recurrido todavía al trasplante, como es el caso de María José. Cuando nací me descubrieron que era un tumor inquiomoso. Entonces, bueno, se reprodujo pues, en la pubertad mucho más, que decidieron operar. Y entonces, bueno, después de las operaciones, cada vez se iba complicando más. O sea, y perdí medio rostro. Hasta que hace 5 años me empezaron a reconstruir facialmente. No tuve apoyos familiares, no tuve ninguna ayuda. Y la verdad es que, bueno, lo superé yo sola. El único apoyo fue mi fuerza. No son personas que pudieran asimilar una enfermedad. O sea, es lo que les pasó. Mis compañeros de colegio, fatal, muchos horrible. O sea, no paraban de meterse conmigo, ni insultos, vejaciones, que yo valía para películas de terror, o sea, barbaridades. Cuando me insultaban, muy mal. O sea, el comportamiento era pues una rabieta, llantos y que no quería salir. O sea, como tierra, trágame, que no quiero que nadie me vea. El peor momento fue cuando me quedé sin nariz y sin labio superior. Entonces, bueno, ese fue terrible, porque claro, haber un agujero ahí es terrible. Llevo 40 operaciones hechas, o sea, y todas han sido, pues bueno, siempre confiando de que iba a mejorar, pero se me ha hecho como muy duro. La mitad de mi vida siempre en hospitales, o sea, me he criado en un hospital. Esa es mi vida. Cuando tienes un problema físico, laboralmente es muy difícil, porque todavía somos un colectivo bastante discriminado. No te cogen un trabajo cara público, ni miran currículo, o sea, te ven la cara y siempre es el no. Que no me cogían porque querían personas normales. O sea, como si yo no fuera una persona normal, sino era mi aspecto físico. O sea, para atender a personas, pues considero que, bueno, ahí me sentí fatal. O sea, porque era un puesto de trabajo. No pedían a una modelo, pedían a personas dispuestos a trabajar. Cuando no tenía nariz iba con el rostro tapado. O sea, llevaba el rostro tapado. O sea, y era pues algo que chocaba más, se veía más. Y la gente se fijaba mucho más. Ahora mismo, pues la gente no pasan muchas veces hasta de largo, no se quedan mirándome tan descaradamente. O sea, pero sí sigue habiendo gente que te mira, está claro, pero menos que antes. Yo en el hospital he conocido a personas con el rostro mucho peor que el mío. Y la verdad es que fatal, muy mal lo llevan. Hasta incluso, bueno, no salen de casa, si salen, salen por la noche. Viven encerrados, viven en un mundo totalmente a escuras. Porque cuando uno se encierra en casa, pierden la oportunidad de tener una vida y de vivir. Yo, las personas que me han rechazado, que me han despreciado y que me han tratado como si yo fuera un monstruo, les diría que cojan más cultura y que piensen que lo que a mí me ha pasado les puede pasar a ellos o a un familiar. Y por ese hecho no pueden discriminar, que dejen de ser más tan ignorantes, porque merece la pena que nos apoyen y no que nos hundan. Hombre, hay personas que van a criticar que los trasplantes faciales no son éticos, pero porque todavía es muy reciente la tecnología y el avance que se ha hecho. Pero considero que es necesario. O sea, hay personas que lo necesitan. Si los médicos me lo aconsejan y soy candidata, sí, me sometería a una operación de ese tipo.
El operativo para el trasplante de cara se pone en alerta por vez primera en España. En la Organización Nacional de Trasplantes reciben una llamada. Puede haber un posible donante de 35 años víctima de un accidente de tráfico en Valencia. Sabes que hay una donación más o menos con 5 o 6 horas de antelación. Pues es una llamada, normalmente ahí a mitad de mañana, que te dicen que ese día por la tarde o a final de la tarde se va a hacer la extracción y en ese momento pues empieza el movimiento. A partir de ahí, bueno, en el momento que surja cualquier donante de esas características, nosotros nos ponemos en contacto con el coordinador del hospital y el coordinador del hospital, por supuesto, contacta a todo el equipo quirúrgico, en este caso el doctor Cavadas. La víctima se encuentra en muerte cerebral. Tiene el mismo grupo sanguíneo, el mismo tamaño de cara, color de piel y características físicas que el receptor. Es difícil tener todas estas características juntas, no es fácil de encontrar. Por otra parte, se trata de donantes jóvenes. Evidentemente, en un trasplante como este no sería lógico utilizar un donante de una edad avanzada. La familia del fallecido acepta la donación de su rostro. Se pone en marcha la maquinaria. Yo creo que es muy importante a la hora de tratar el tema de la donación de una cara explicar claramente a la familia qué significa este tipo de trasplantes y explicar que el receptor a lo que se va a parecer es a él mismo por su estructura ósea, no realmente a los tejidos blandos que le vamos a trasplantar. Es decir, en modo alguno la cara del donante se va a transmitir a la figura del receptor. El momento de pedir los órganos a una familia probablemente sea el más complicado que puede tener un médico a lo largo de su carrera. Y es un momento muy delicado, porque verdaderamente los médicos vivimos la muerte de cualquier paciente como una derrota. Y en ese momento pues lo que apetece realmente es dar el pésame a la familia y poco más. Cavadas se encuentra en África en misión humanitaria. Su equipo le comunica que tienen un donante. Hay que hacer lo imposible para sacarle de allí en tiempo récord y llevarle a Valencia. El paciente, por su parte, es avisado inmediatamente y viaja desde Canarias hasta Valencia, ingresando en el hospital. Lo primero que hay que hacer es llamar al receptor. El receptor tiene que llevar un busca y en el momento en el que lo llamas tiene que no comer nada, tiene que quedarse en ayunas y acudir al hospital donde se va a hacer el trasplante. Quedan pocas horas para que dé comienzo el trasplante. Todos en el Hospital La Fe de Valencia esperan a Cavadas. Una vez tenemos localizado al donante, se desplazan los equipos quirúrgicos de la Fundación Pedro Cavadas a extraer el injerto, a la vez que en el hospital se va preparando el receptor, de forma y manera que el injerto pase el menor tiempo posible desde que es extraído del donante y hasta que se empieza a reimplantar. El injerto facial se transportan dentro de bolsas estériles y en una nevera isotérmica que es exactamente como una nevera de camping, no hay más misterio, hay hielo y el recipiente es un recipiente cerrado herméticamente, estéril, y el injerto se mantiene estéril hasta su implantación y conservado a baja temperatura. Los principales problemas entre los que hay que estar preparado un trasplante de cara es un sangrado excesivo o una disminución de la tensión arterial que pueda comprometerlo, que el paciente pueda notar o pueda sentir dolor. Un trasplante de esta categoría es un reto para un servicio como el nuestro, un reto para todo el personal de quirófano, sobre todo además trabajar con un equipo como el doctor Cavadas, que es un equipo muy exigente, pero que a la vez hace fenomenal este tipo de cirugía. Hay que tener en cuenta que son pacientes con una deformidad facial muy importante y nosotros tenemos que actuar en primer lugar sobre la cara para proceder a su intubación y conexión a ventilación mecánica. Cavadas ha llegado de África a tiempo, apenas 2 horas antes de que comience la operación. Más de 30 personas están trabajando en el quirófano. Una parte del equipo va a hacer la extracción porque la extracción de la parte es en sí una cirugía ya. Preparar al receptor es otra cirugía y luego colocar y conectar el trasplante es la tercera cirugía, son 3 cirugías en una. A las 4 de la tarde comienza la primera parte de la intervención, la extracción de la cara del donante. Las cámaras no pueden entrar en esta operación tan delicada. El doctor Mañero nos describe los pasos más importantes de esta intervención. Esto no es un trasplante de cara, pero sí que
puede ayudar, nos ayuda a nosotros a entrenarnos y puede ayudar a entender qué será el trasplante de cara. Bueno, vamos a levantar toda la estructura facial, con la frente, los músculos, los nervios, todo. Pues es una estructura parecida en el trasplante de cara, cogiendo en bloque toda esta zona. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser levantar a modo de careta prácticamente toda la cara. Esto de aquí son los vasos y los nervios que llevan la sensibilidad a todo esto. En el trasplante de cara deberíamos coger estos vasos para poderlos empalmar a otra arteria y otra vena de la cara del receptor. Si continuáramos por aquí, hacia abajo, podríamos llegar a desenganchar la cara completamente y poderla trasplantar en otra persona que necesitara de o toda o parte de la estructura facial. 4 horas después, ya se ha extraído el injerto. Es el momento de comenzar a implantarlo. Cada hora que pasa es tiempo de más que está sin riego sanguíneo y eso reduce el resultado funcional, reduce la fuerza con la que se contraen después los músculos, deteriora mucho después el resultado funcional. Digamos, se trabaja con bastante prisa. La complejidad del trasplante de cara radica, como veis, en que hay muchas estructuras, pequeños nervios, vasos y sobre todo hay más de 30 músculos faciales. Hacen que esta cirugía sea técnicamente tan compleja. Vamos a reconstruir, digamos, la mitad inferior de la cara. En este caso, la complejidad también radica en el hecho de tener que transportar al paciente, desde el donante, no solo la piel, los músculos, los vasos, los nervios, sino también el hueso, la mandíbula y la lengua. Memorización tridimensional de este espacio es fundamental. Cuando trasplantamos una cara, no lo vemos así. Lo que encontramos muchas veces es que los vasos no se ven tan fácilmente, no vienen rotulados tan bonitos. Por eso es muy importante memorizar ese espacio para luego saber tridimensionalmente lo que te vas a encontrando. La operación acaba de madrugada, después de más de 15 horas en quirófano. Ha sido un éxito. El paciente es trasladado a reanimación, donde permanece durante 48 horas. Los problemas más precoces, más importantes que pueden sufrir este tipo de trasplantes van a ser la formación de un trombo dentro del tejido trasplantado, que lo puede inutilizar, y la hemorragia. El otro gran problema del trasplante va a ser el rechazo agudo. Puede ser inmediato y puede ser crónico a los meses. En el momento en el que un paciente trasplantado deja de administrarse la medicación o se la deja de tomar voluntariamente, el órgano trasplantado se rechaza y se cae. Se refuerza el tratamiento inmunosupresor que ya se ha iniciado dentro del quirófano, que luego continuamos nosotros en la unidad de reanimación y que va a continuar el paciente de por vida. El paciente ha salido de cuidados intensivos. Le espera un año de rehabilitación y toda la vida de tratamiento. El primer trasplante de cara, mandíbula y lengua en nuestro país, el 8º del mundo, ya es historia. No sabemos cómo se van a comportar los trasplantes de cara dentro de 30 años. Y eso es algo que a un paciente se lo tenemos que decir claramente, que simplemente le estamos haciendo algo o le proponemos algo que no tenemos información sobre cómo va a evolucionar a largo plazo. Su recuperación podrá ser como la de esta mujer, la primera persona del mundo con el rostro de otro ser humano. El doctor Mañero está estudiando su caso y ha conseguido la primera entrevista con Isabel y su médico en 4 años. El profesor de Bauchel realizó en 2005 el primer trasplante de cara del mundo. ¿Cómo se puede elegir al paciente receptor? ¿Qué características tiene que tener para que sea un buen paciente? Creo que estamos de acuerdo en que lo más importante para el trasplante es el paciente. ¿Qué paciente? Y sobre el plano psicológico, ¿quién es capaz de aceptar los contratiempos de una intervención extremadamente dura y sobre todo de un tratamiento inmunosupresor después? Tenemos entre los grandes desfigurados un cierto número de personas que han intentado suicidarse con un fusil
o incluso con quemaduras, entonces en ese caso es extremadamente difícil. Es la razón por la que tenemos la necesidad de recurrir a psiquiatras que evalúen la capacidad, que incluso con su experiencia es un poco difícil. El drama para el caso chino, por ejemplo, es que se encontró solo, muy lejos del equipo médico, y en este caso a Isabel la vemos cada 15 días, y es muy importante que haya un soporte psicológico después. Ella viene regularmente para unos controles, para hablar con el psiquiatra, con la kinesioterapeuta, para continuar con los ejercicios. Bonjour. Isabelle. Voilà, je vous présente. Bonjour. Ça va? Ça va. ¿Qué significado para ti el trasplante? Antes del injerto no podía comer, no podía alimentarme, no podía abrir la boca. Tenía problemas para hablar, no se me entendía y bueno, prácticamente no tenía cara. Hay mucha gente que piensa que un trasplante es para una persona que no puede vivir sin ese órgano, que moriría si no recibiera ese trasplante. Si no tienes cara, no puedes vivir. Es muy duro vivir sin cara. Vivir con una máscara no es posible. ¿Has llevado alguna máscara durante un tiempo? Sí, 6 meses. ¿Cómo ha sido el trabajo de rehabilitación? Al principio era difícil, un poco duro, porque no avanzaba y a medida que iba haciendo mucha kinesoterapia, he reactivado los músculos y ha ido cada vez mejor. Y ahora ya consigo comer y beber normalmente. Todo vuelve a funcionar. Ahora podemos hablar también de las imperfecciones, de las cosas que no son perfectas. Ella también lo sabe. Aunque hay muchas cosas positivas, hay movimientos de labio que son un poco difíciles. Hay incisiones a la altura de los ojos, por lo que sigue haciendo todavía mucha reeducación y kinesoterapia. Dan muchas ganas de hacer así. Dan ganas de estirar la cara. Un lifting. Sí, todo llegará. Me alegran las noticias estas porque es como una esperanza. Por fin España se coloca al nivel de pocos países en el mundo, a nivel científico, técnico, de medicina. Es muy gratificante poder realmente ofrecer algún tipo de solución para gente que realmente lo está pasando muy mal. Por mi puesto he podido conocer a muchas personas del mundo del trasplante internacional. Yo creo que Pedro está entre ellos, sin duda. Hay pacientes con los que te mueres un poco. Y hay pacientes con los que sanas con ellos.